Continuamos con el tema de reacciones de halogenación radicalaria y en este problema nos mandan localizar, para las moléculas que tenemos en los apartados A y B, el enlace carbono-hidrógeno más débil. ¿Por qué un enlace carbono-hidrógeno es más débil que otro? Bueno, porque al romperlo pueden formarse productos más o menos estables. Si rompemos de forma homolítica, es decir, rompemos este enlace dejando un electrón en el carbono y el otro lo pasamos al hidrógeno, formando radicales, el radical formado sobre el carbono puede tener diferente estabilidad, pues dependiendo de que tenga algún doble enlace cercano que permita deslocalizar por resonancia ese electrón solitario, o que tenga cadenas que estabilicen por hiperconjugación. Son razones que harán que el radical sea más o menos estable. Cuanto más estable sea, más fácil se puede romper ese enlace carbono-hidrógeno. Entonces, bueno, vamos a ver en el caso del apartado A qué enlace puede dar lugar, qué enlace carbono-hidrógeno puede ser el más débil, el más fácil de romper, y posiblemente sea este. ¿Y por qué? Porque es un enlace carbono-hidrógeno que tiene en la posición vecina un enlace doble, y esto nos va a permitir deslocalizar el radical que se forma en este carbono por resonancia hacia el enlace doble. Otras posiciones no van a permitir esa estabilización. Por tanto, vamos a romper este enlace y vamos a obtener dos radicales. Un radical sobre el carbono y otro radical en el hidrógeno. Y el radical hidrógeno, pues nada, es igual de estable siempre. Pero el radical carbonado, en este caso, tiene la opción de mover el electrón desde este carbono al extremo de la cadena. Por tanto, es un radical con dos estructuras resonantes, lo que le confiere una importante estabilidad. Estructuras de tipo secundario, primario. Radical fuertemente, estabilizado por resonancia. ¿Qué ocurre si arrancamos hidrógenos de otras posiciones? Pues no vamos a encontrar la misma estabilización. Por ejemplo, imaginemos que nos llevamos el hidrógeno que hay en esta posición. Rompemos ese enlace carbono-hidrógeno. ¿Qué tipo de radical obtenemos? Pues un radical también estable, porque es un radical terciario, y está estabilizado por las cadenas que lo rodean, por un fenómeno llamado hiperconjugación. Pero sobre ese corchete, carece de posibilidad de movimiento por la molécula mediante resonancia, ya que el doble enlace lo tiene alejado. Y por tanto este radical terciario sin posibilidad de deslocalización es más inestable que la combinación de las estructuras secundaria-primaria que constituyen el radical de arriba. Así que es mucho más fácil arrancar este hidrógeno, es decir, requiere menos energía el romper este enlace carbono-hidrógeno que romper este otro. Y por supuesto un enlace que requiere una energía mucho mayor es el carbono-hidrógeno primario. Este hay que aportar mucha más energía para romperlo, es un enlace mucho más energético porque el radical que formamos es un radical primario que tiene solamente una interacción por hiperconjugación y en consecuencia pues tiene mucha menor estabilidad y eso implica más energía para conseguir romper ese enlace. En el caso del apartado B, es claro que los enlaces más débiles se van a encontrar aquí, porque de nuevo cuando rompemos este enlace vamos a obtener un radical que se va a poder mover hacia los enlaces dobles y también este hidrógeno también va a tener pues una energía, va a ser un enlace carbono-hidrógeno también débil. Vamos a empezar rompiendo uno de ellos a ver qué ocurre. Por ejemplo, voy a empezar rompiendo este de aquí y vamos a dibujar las estructuras que resultan a partir del radical que obtenemos por esa ruptura de ese enlace carbono-hidrógeno. Bueno, se nos forma aquí radical hidrógeno y tenemos el radical carbonado que ahora va a estabilizarse. Usamos flechas de media punta cediendo el electrón para formar aquí un doble y este junto con ese electrón del enlace pi formamos el doble carbono-carbono y el otro lo pasamos a esa posición. Nos queda aquí un doble, el electrón ocupa esta posición y el otro doble nos queda ahí donde estaba de partida. Y después tenemos otra opción que es
en vez de deslocalizar el electrón hacia el doble enlace de arriba, deslocalizarlo hacia el de abajo. Lo cedemos hacia el de abajo, junto con un electrón del doble. Observa que pinto flechas de media punta, moviendo electrón a electrón, y de esa forma este electrón pasaría a este carbono, lo que nos da esta tercera estructura, que bueno, la voy a pintar en rojo para que se pueda apreciar que proviene de los movimientos que he pintado en rojo en la molécula, en la primera estructura. Bien, pues tenemos en este caso tres estructuras que estabilizan nuestro radical, estructuras de estabilidad secundaria, secundaria, secundaria. Por tanto, es un radical fuertemente estabilizado por resonancia, por lo que el enlace carbono-hidrógeno va a ser un enlace bastante débil que vamos a poder romper fácilmente con poca energía que le comuniquemos. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando rompemos otro enlace carbono-hidrógeno que también nos parece muy débil, porque es también vecino el carbono a los enlaces dobles, y por tanto el radical que formamos pues también se va a estabilizar mediante resonancia. Bueno, esta ruptura del enlace también lo podemos pintar con flechas, así. Electrón que se mueve hacia el carbono, electrón que se mueve hacia el hidrógeno, que se va como radical, y aquí nos vamos a centrar en el radical carbonado, que es del que depende la estabilidad la fortaleza de este enlace. Si es muy estable este radical carbonado, el enlace será débil, fácil de romper. Al contrario, si el radical es poco estable, el enlace será más fuerte, más difícil de romper, si el radical es inestable. Bien, ¿qué hacemos con este radical? Pues de nuevo, como antes, podemos moverlo pasándolo a este carbono. Doble aquí y ahí el radical. Pero también tenemos la posibilidad de moverlo hacia abajo. Movimientos flechas de media punta que indican movimiento de un solo electrón. El electrón del radical junto con uno del enlace pi forman aquí un doble carbono-carbono, y el electrón pasa a esta posición. Bien, tenemos estructuras en la cual la primera es terciaria, la segunda secundaria y la tercera secundaria. Como puedes observar, hay una diferencia de estabilidad con respecto al radical de arriba, en el que sus estructuras eran todas secundarias. Pero aquí tenemos una terciaria, terciaria, secundaria, secundaria. Y la terciaria es más estable que la secundaria. Por tanto, este radical, este intermedio, tiene mayor estabilidad que el de arriba. Es más estable. Y al ser más estable, este enlace carbono-hidrógeno es más débil que el de arriba. El de arriba, este de aquí, es ligeramente más fuerte, porque genera un radical con algo menos de estabilidad, al tener estructuras secundaria, secundaria, secundaria frente a la terciaria, secundaria, secundaria del radical de abajo. Por tanto, nos quedaremos con este enlace carbono-hidrógeno como el más débil de la molécula, debido al metilo, que el metilo estabiliza por hiperconjugación al radical. Por eso el radical terciario, al tener este metilo, el metilo lo estabiliza mediante la hiperconjugación. En el caso de las estructuras de arriba, el radical no quedaba sobre el metilo y por tanto esta estructura tiene menos importancia, tiene menos peso que la de abajo al quedar el radical sobre el metilo. Bien, y ahora vamos a pasar al ejercicio 4, en el que ya vamos a trabajar la halogenación radicalaria y ver qué productos y en qué proporción se obtienen de acuerdo a factores como es la estabilidad de los radicales y el número de hidrógenos que tenemos para halogenar.